Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Que el Señor les bendiga. Les saluda Carlos Dafren, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. En este día 1 de agosto, en este día lunes, vengo a compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, como nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. En este día estaremos leyendo y reflexionando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Les invito para que saquen sus Biblias, para que juntos podamos leer y deleitarnos de la palabra de el Señor, como nos dice allá en Josué 1:8, que debemos de leerla, reflexionarla, meditarla día y noche, para así poder cumplir lo que en ella está escrito y tener éxito. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, del Paráclito, que Jesús nos prometió enviarnos allá en San Juan 16:13. Empezamos este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu gozo, de tu alegría, de tu ciencia. Danos conocimiento para poder entender esta palabra de las Sagradas Escrituras que vamos a leer, para que podamos entenderla no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en una barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirles: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: No hace falta que vayan. Dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: Traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos, y los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor en este día lunes 1 de agosto del 2022. En este día, en este hermoso mensaje en la palabra del Señor tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21, aquí podemos ver la primera multiplicación de los panes que realizó nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué nos enseña eso a nosotros? Vamos a reflexionarlo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en una barca a un sitio tranquilo y apartado. Aquí la gente toma luego una actitud muy importante. Escuchémoslo, por favor. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. ¿Qué hizo la gente? Siguió a Jesús. La gente siguió a Jesús, lo que ustedes y yo deberíamos de hacer cada día que el Señor nos regala de vida. Debemos de vivir para darle la gloria a Dios y seguir a Jesucristo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo que Jesús nos prometió allá en San Juan 16:13, el Espíritu de la verdad que nos va a llevar hasta la verdad plena. Entonces, ¿qué hizo aquí la gente? La gente siguió a Jesús por tierra desde los pueblos. ¿Qué hace Jesús al ver que la gente le sigue? ¿Qué hace Jesús al ver que ustedes y yo lo seguimos? ¿Por qué lo seguimos? Porque sabemos, como nos dice ya en San Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué lo seguimos a Jesús? Porque debemos seguirle a Jesús, como nos dice en San Juan 15:5. Porque debemos de entender ustedes y yo, mis queridas hermanas y hermanos, como nos dice allí en San Juan 15:5, sin Jesús nada podemos hacer. No importa las posiciones económicas que ustedes y yo podamos tener o poseer, como ayer nos decía en el Evangelio del día de ayer, tomado del Evangelio según San Mateo capítulo 14 del 1 al 12. Ayer habíamos visto del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 13 al 21. Ahí donde Jesús nos decía que nuestra vida no depende de los bienes materiales que podamos tener. Entonces, ustedes y yo debemos de aferrarnos a Jesús, porque sin Jesús nada podemos hacer. Juan 15:5, Juan 14:6. ¿Por qué le seguimos a Jesús? Porque que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y al ver Jesús, que la gente lo seguía, al ver Jesús, que ustedes y yo lo seguimos, Él va a hacer algo muy interesante. Seguimos leyendo. Al desembarcar, Jesús, al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. ¿Qué hizo Jesús al ver al gentío que lo había seguido por tierra desde los pueblos? Jesús sintió compasión de ellos y los curó. ¿Está pasando tú por alguna enfermedad física, psicológica, emocional, espiritual? Acércate a Jesús, que Él va a tener compasión de ti y de mí y nos va a curar. Jesús, aparte de curarnos, va a hacer algo muy interesante. Dice, como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó, no hace falta que se vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron, si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Le dijo Jesús, traedme. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición y partió los panes y se los dio a los discípulos lo dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos. Entonces aquí podemos ver ustedes y yo, mis queridas hermanas y hermanos, que cuando ustedes y yo
le seguimos a Jesús porque entendemos que es el camino, la verdad y la vida, porque ustedes y yo entendemos que sin Jesús o apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces Jesús va a obrar en nuestra vida y nos va a curar como le curó a aquella gente. Jesús sintió compasión de ellos. Jesús sintió compasión de ellos y los curó. Y aparte de curarlos, luego les alimentó. Entonces Jesús primero les curó sus enfermedades y luego los alimentó. Y todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron 12 canastos de los restos. Los que comieron fueron unos 5,000, solamente los hombres, sin contar mujeres y niños. Aquí ustedes y yo podemos aprender algo muy importante. Podemos ver primero podemos ver que Jesús los cura y los alimenta, multiplicando el pan. Jesús levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición. Nos enseña a ustedes y a mí que debemos, ustedes y yo, de cada vez que vamos a servirnos algo, pronunciar la bendición, para que de esa manera no nos falte el pan de cada día. Muy importante. Segundo, Jesús les cura y les alimenta a la gente, hombres, mujeres y niños, a todos. Nos enseña a ustedes y a mí de que debemos de ser solidarios con los demás. Hoy podemos tener pan que podemos compartir. Mañana podemos estar necesitados de pan. Así que si el Señor te da la oportunidad de compartir con un necesitado, por favor, no lo dudes. Hazlo. El mundo da las vueltas. No se sabe tú o yo cuándo vamos a necesitar de la ayuda de los demás. Allá en Eclesiastés 4 del 1 en adelante dice: Hijo, no prives al hombre del sustento, ni niegues ni dejes en suspenso a los ojos suplicantes. No entristezcáis al que tiene hambre. No exasperes al hombre en su indigencia. No te ensañes con el corazón exasperado, no hagas esperar la dávida al mendigo. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que debemos nosotros de ser solidarios, de compartir con los más necesitados, con el mendigo, con el que tiene hambre. Pueden leerse allá en Eclesiastés 4, del versículo 1 en adelante. Y también este es un simbolismo. Esta multiplicación de los panes es un simbolismo de lo que luego Jesús hace una promesa, hace una realidad y una actualización de la Santa Eucaristía. Jesús hace la promesa de la Eucaristía allá en San Juan, de capítulo 6, del versículo 51 al 59. Lo realiza en San Lucas 19, en San Lucas 22, 19 y 20. Y también San Pablo, vemos la actualización allá en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 en adelante. Entonces, aquí ustedes y yo podemos entender que primero Jesús, ¿qué hace? Cura las enfermedades. Ustedes y yo tenemos muchas enfermedades espirituales, mucha mugre en el alma, que eso puede ser curado, que podemos deshacernos de esa mugre espiritual a través del sacramento de la confesión. Y luego que Jesús les cura, les alimenta, símbolo de lo que es la Santa Eucaristía. San Juan 6, 54 y 55. Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
Entonces, si ustedes y yo nos acercamos al Señor para que nos cure las enfermedades que tenemos en el alma, para que nos limpie a través del sacramento de la confesión, por medio de sus embajadores, que son los sacerdotes de Dios Altísimo, a manera de Melquisedec, que Él instituyó en la última cena, entonces nos despojamos de nuestros pecados a través del sacramento de la confesión, y luego nos acercamos al alimento que Jesús nos da. Su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida, y ahí podemos decir, como dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Pidámosle al Señor que nos dé la oportunidad de nosotros aprender a compartir con los más necesitados, y también de aprender a acercarnos al Señor para ser limpios de nuestros pecados a través del sacramento de la confesión, y luego alimentarnos con el pan de vida eterna, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Eucaristía. Y también aprendamos a pedirle al Señor que primero en la vida debemos de aprender a acercarnos a Él, como nos dice allá en San Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y la justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor les bendiga, que la Virgen Santísima les cubra con su bendito manto, a ustedes, a mí, a nuestras familias y al mundo entero. Me llamo Carlos de Fren, también conocido como Charlie, predicador católico. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como nos dice ya en Hebreos 4:12, vaya moldeándonos cada día para poder llegar a tener una vida santa. Allá en 1 de Pedro 3:15 dice: sed santos, porque yo Yahvé soy santo. Que Dios les bendiga. Gracias, mis hermanos y mis hermanas, por dedicar este tiempo a este compartir de la palabra de Dios. Nos vemos muy pronto.